Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. Que la fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Sean cordialmente bienvenidos. El calendario dice que estamos comenzando una nueva semana, 15 de diciembre del 2025. Estamos a mitad de mes, prácticamente lo que nos quedan son 15 días, creo yo. Contando además que de aquí en adelante o la próxima semana que ya se avecina, pues mucha gente ya va a estar fuera de sus trabajos, habrán tomado vacaciones, muchos estarán haciendo ultimando detalles para lo que es la Nochebuena, la cena de Navidad. Algunos estarán preparando regalos si es que da el caso. Otros estarán conscientes de que la celebración de la Navidad es la Natividad. Lo que quiere decir es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que nada tiene que ver con el viejo pascuero o la cantidad de regalos que usted piense que signifique la Navidad. Realmente ese no es el sentido de nuestra tradición. Nosotros le celebramos la llegada del Salvador del mundo y ojalá que usted siempre tenga la buena fe, sobre todo para poder transmitir nuestras sanas tradiciones a los más pequeños, para que ellos entiendan que no necesariamente por estar en un país que tiene una cultura tan consumista, necesariamente tengamos que olvidarnos de cuál es la esencia, la raíz de esta fiesta, la fiesta de la Natividad. Que el centro de esta celebración no sean los regalos, que el centro de esta gran tradición sea el nacimiento o el recordatorio del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Hay bastante información con la cual tenemos que ir tocando en esta jornada. Me parece bastante lamentable lo que ha pasado tanto dentro de los Estados Unidos como fuera. Y tiene que ver con este tiroteo del fin de semana, allá en Rhode Island. Dos estudiantes que estaban en un examen final dando un repaso, fueron asesinadas. Un desquiciado, una persona que simplemente pues todavía no lo pueden encontrar. Eso es lo más grave también. Un desquiciado llega armado y comienza a disparar. Se habla que por lo menos son unos 40 disparos, si no son más. De ellos hay personas fallecidas, 2, y hay más de una decena de personas heridas. Muchos de ellos ya no están corriendo peligro sus vidas, sin embargo, es lamentable lo que está ocurriendo en el país. Y más lamentable aún la forma en cómo se quiere direccionar, como siempre, a través de los principales medios de comunicación y los activistas demócratas. Nos quieren hacer ver todavía, hasta este siglo XXI, que el problema son las armas. Como si el ser humano no tuviera nada que ver en su accionar, en la crisis de salud mental que también se está viviendo en el país. ¿Cómo tantos factores aleatorios están haciendo que esta generación sea una de las que más está padeciendo de la crisis de salud mental? Y ojo, hay que ir poniendo las cosas en su lugar, porque para hacer un análisis bastante integral habrá que poner muchos factores sobre la mesa. Y también habrá que recurrir no solo a la opinión de filósofos, no habrá que solamente poner la opinión de politiqueros, fanáticos, y dejar que en sus manos se vaya a poder encontrar una solución, cuando realmente son estos politiqueros que con su filosofía podrida, todas estas filosofías de izquierda, lo que están haciendo es destruir los Estados Unidos desde adentro. Usted dirá que no es correcto empezar a buscar culpables, pero sí hay que buscar culpables. Esta idea estúpida que nos plantean los principales medios de comunicación de simplemente decir no por el respeto de las víctimas, por el respeto de las familias de las víctimas, es mejor que esto ya lo mencionemos como noticia, pero dejémoslo pasar. ¿Cómo que dejémoslo pasar? Si esto está en incremento, si esto está aumentando en los Estados Unidos, ¿cómo es que lo podemos dejar pasar simplemente como si algo, ya una novedad, una moda y algo, y lo dejamos y otra vez emprendemos nuestra vida al día siguiente?
Hay muchas cosas que están pasando y cada vez hay reportes más críticos sobre cómo los principales medios de comunicación, ¿sí?, primero tergiversan, manipulan estos informes. A ver, vamos viendo, para que usted también se vaya dando cuenta, porque yo entiendo que esto puede ser entre lo doloroso, que es ver gente joven asesinada, una crisis de salud mental que precisamente puede estarle afectando a su hijo, a su sobrino, a su nieto, y a veces uno no sabe qué hacer. Pero primero es importante identificar cuáles son esos detonantes. En lo principal, nosotros vemos que hay una agenda de género y hay una agenda transgénero que está haciendo de los jóvenes no solamente una confusión identitaria, sino los está llevando a una constante batalla en su mente con esto de las identidades. Y usted dirá, pero ¿por qué estamos hablando sobre un tiroteo y a la vez estamos hablando sobre esta agenda trans, esta agenda de género? Porque están vinculados. Póngase a pensar. Si ya han tenido niños desde las escuelas que los vienen, pero llenando de pura basura ideológica, sobre todo a los más adolescentes, hagamos los cálculos. Si ya tenías una agenda bastante podrida que traía la de Barack Hussein Obama y que ya nos había traído el wokeismo, el victimismo, viene una agenda con Joe Biden que es totalmente globalista, que apoya toda este transgenerismo, las agendas infancias trans, la agenda de género. Vayamos haciendo la suma de los datos. Más o menos hagamos cálculos para encontrar parámetros. Si ya los vienen a estos jóvenes desde la adolescencia, los vienen perturbando y además ni siquiera se ocupan de ellos como lo que realmente debería ser un profesional de la salud mental, tratarlos con una disforia, una confusión identitaria. No, les dan simplemente por su lado. Claro, porque la gente empieza a decir, no, si no les das por su lado, si no los apruebas, si no los afirmas, entonces va a ser peor. Mentira. Peor es lo que estamos viviendo ahora. Y sobre estos factores ya ni siquiera mencionar el tema de la delincuencia, las drogas. A esto tienes que añadirle que constantemente salen más y más estudios que hablan de las redes sociales. Mientras más joven el adolescente o el niño tenga un dispositivo, un celular, una tableta y esté en contacto con las redes sociales, sus grados depresivos son más altos. Su grado de sueño es mucho más alto. Sí. La disfuncionalidad en la familia es más alto. Su agresividad aumenta. Muchos de estos factores parece que nosotros simplemente queremos ignorar. Y ese es el verdadero problema por el cual, en lo personal, es una lucha que no podemos dejarla en manos de los politiqueros. El politiquero, por salirse simplemente del problema y no hacer un análisis integral de todo lo que está pasando en nuestra sociedad, él simplemente dice, el problema, ¿sabe qué es? Las armas. Y con eso solucionan. Mire, parece mentira, pero estos politiqueros de izquierda lo menos que quieren es ayudar a la población. Simplemente encuentran respuestas que son de urgencia, mas no importantes. Hagan los paralelismos. El tema del aborto. El tema del aborto tiene muchísimas aristas. Póngase a pensar. Existe una crisis de salud mental cuando tú ves un incremento en las violaciones de las mujeres, el abuso sexual contra menores de edad. Entonces sale un grupo de feministas radicales y dice, no, todos los hombres son violadores. No, no todos los hombres son violadores. Muchos de los hombres son protectores. Pero los que violan son violadores. Y a estos hay que ver qué problema de salud mental tienen. Porque esta gente tiene que tener una grave una grave crisis de salud mental como para dañarle la vida a un menor de edad por el resto de su vida y no tomar conciencia de ello. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Realmente estamos identificando estos problemas? No. ¿Sabe qué hace el politiquero? Cuando existe una violación y de por sí hay un embarazo, no deseado, por supuesto.
a la mujer le dicen, tome, ahí tiene usted aborto. Y con eso han solucionado ellos el problema. ¿Se da cuenta? No hemos averiguado la crisis de salud mental, la ausencia paternal. Tal vez ese violador viene de familia disfuncional, donde no hay padre. Tal vez la madre solamente trabaja y no se ocupa de los hijos. Ya ni hablar del padre. Tal vez está rodeado en un barrio donde no ha podido salir de pandillas. Pero ahora, lo más grave, con el aborto, matando al niño en el vientre, creen que le van a restituir la dignidad a la mujer. O sea, el politiquero cree que con el aborto se desviola a una mujer. Y esto no es así. Por supuesto que no es así. Y muchas veces ni siquiera se ocupan de la víctima. ¿Sabe qué dice la sociedad también? ¿Y por qué lo aprueba el aborto? Pobre niña. Imagínate embarazada de su violador y después tener al niño y al niño verlo todo el tiempo. Uf, ¿qué tipo de trauma tendrá? Ese es el pensamiento clásico del progresista. Ni siquiera conoce a la niña, ni siquiera va a ayudar al adolescente. No tiene ni siquiera el más mínimo interés de cómo puede ayudar en esta sociedad este tipo de cosas. Pero ese es el pensamiento. Matar al inocente y ni siquiera asistir a la víctima. Peor aún, apoyan a politiqueros de izquierda que lo que hacen es hacer leyes más flexibles para que el violador salga a la calle otra vez. Le digo, hay mucha gente que se molesta cuando se le dice, si usted es cristiano, si usted es católico, es incongruente, es incompatible que usted sea de izquierda, porque eso es lo más inmoral que hay. No importa cómo te lo quieran disfrazar, la mentira es mentira, la maldad es maldad, la crueldad también. Y muchos de estos lo son. Y se disfrazan de cristianos, se disfrazan de católicos. Es toda una mentira. Lo que quieren estos politiqueros siempre es ver la forma de cómo pueden evadir su responsabilidad política. Se supone que muchos de estos funcionarios deberían estar ahí para mejorar la vida de las personas, para los que trabajan, pero no. Hay políticas, como por ejemplo las de Canadá, silenciosamente después de que aprobaron la ley de eutanasia, la muerte asistida, lo último que hacen es preocuparse otra vez. Es una muestra más de lo último que hacen los politiqueros es realmente preocuparse por su población. Hay casos que son realmente impensables. Atletas de alto rendimiento o igual miembros del ejército que sirvieron a su país o que dieron lo mejor por su patria. Al no poder pagar y costear su salud médica o al rechazo constante de un gobierno que no puede asistirle, la persona opta por una eutanasia. ¿Sabe qué es el gobierno? Ni siquiera reflexiona. Dice, ok, aquí tienes. Te damos derecho legal para quitarte la vida. ¿Qué le parece? Y lo disfrazan también de compasión. Y estas cosas, el atentar constantemente con nuestra dignidad humana, es parte de esa agenda globalista. El llegar a este punto de estos tiroteos en los Estados Unidos y disfrazarlo después o tratar de encubrirlo con que el problema son las armas es parte de la agenda globalista para desarmar una población, pero sobre todo el politiquero para no atender el problema y enfrentarlo de raíz. Imagínese que en los Estados Unidos, teniendo una alta tasa de personas que mueren por sobredosis, vaya, si usted compara la cantidad de muertos entre 100 y 100,000 y 110,000 personas que mueren cada año por sobredosis de droga, son como 300 personas muriendo por día. ¿Qué guerra en la historia de los Estados Unidos, que se ha ido a enfrentar parte del siglo XX o igual la del siglo XXI, en dónde mueren tantos soldados? En ninguna parte del mundo. ¿Sí? Sin embargo, ¿cuál es la propuesta que tienen los demócratas? Casi siempre, los zurdos. No, vamos a quitar las armas. Y no enfrentar la crisis de salud mental que ellos mismos han provocado. Peor aún, cada vez hay un aumento de jueces y fiscales progresistas pagados no solo por George Soros, ahora hay muchas más fundaciones, que lo que quieren es que exista constante criminalidad y una constante emergencia en el país. ¿Quiénes se benefician de esto? ¿El pueblo? Por supuesto que no, porque lo único que tenemos garantizado es la inseguridad. Pero ¿quiénes tienen garantizado su puestito? El politiquero. Y más si es el de izquierda.
Porque en este caso también no vayas a pensar que los de derecha son mejores. No, 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 no. Si esto fuera así, pues entonces por lo menos estaríamos viendo que existe una reacción, o por lo menos también estaríamos nosotros viendo que algo de esto se está mejorando, aunque sea un poco. O se está haciendo algo para mejorar, pero no casi todas las cosas están igual. Revise las políticas cambiadas. California, Illinois, Nueva York, Filadelfia, solamente por mencionar algunas. Son cada vez más indulgentes y permisivos con el crimen. La policía ya no quiere trabajar. ¿Cuántos se están jubilando cada mes? ¿Cuántos son al año en total? El policía tampoco quiere perseguir. Entonces tienes cada vez gente más enferma mental, como este sujeto al cual todavía no han encontrado allá en Rhode Island, que va y dispara a la gente sin motivo. ¿Qué estamos haciendo nosotros para poder contrarrestar todo esto? Orientar el problema al lado solamente y meramente político. Quitar las armas, que es lo que quiere la agenda internacional, la internacional socialista. Y yo me pregunto, ¿y si nos quitan las armas, de todos modos las muertes van a desaparecer? ¿Los asesinatos van a terminar? Esto es lo que realmente me cuesta mucho creer del sentido común que tienen los politiqueros socialistas, estos que también vienen a nombre de los derechos humanos para defender a los criminales. Como si eso realmente fuera a funcionar. Ya lo han probado. Illinois es uno de los estados que tiene el mayor control y fiscalización de armas de fuego. Cada fin de semana por lo menos hay una decena de tiroteos. Y estoy quedándome corto con la cifra. Pero nosotros seguimos votando demócrata. Y esto es lo realmente triste. ¿Cuántos jóvenes más vamos a ver que están terminando en las calles, asesinados? ¿Cuánto joven está echando a perder su futuro por sumarse a pandillas? ¿Cuántas jovencitas están terminando siendo abusadas, dañadas para el resto de su vida? Y lo peor, cada vez la justicia más compasiva, más indulgente, pero siempre con el crimen, no con las víctimas. Esto tiene que cambiar. A esto también tenemos que añadirle que no está pasando solo en los Estados Unidos. Mire, antes de pasar al tema de lo que ocurrió en Sydney, Australia, me parece también importante mencionar que en este caso del tiroteo de la Universidad de Brown, se ha dado a conocer sobre la estudiante de segundo año, a quien han identificado como Ella Cook. Esta muchacha, que lamentablemente ha perdido la vida en este tiroteo, una de las dos, de la otra todavía no se sabe el nombre, pues se ha dado a conocer, según la iglesia en su ciudad natal de Birmingham, que no solamente era parte de esta iglesia, o sea, una devota cristiana, una feligrés comprometida, sino que además también se dio a conocer que esta joven, la cual también la han descrito como una tremenda luz brillante que traía paz y fe a todos los que la rodeaban. Resulta que también era estudiante universitaria y vicepresidenta del Club Republicano de la Universidad de Brown. No queremos hacer conjeturas. Entendemos que las mismas autoridades no tienen siquiera en captura al sospechoso. Se decía hasta el fin de semana que habían tenido a alguien de interés, de apellido Erickson, pero en lo que va de esta jornada, el FBI terminó diciendo que pues no había nada que puedan probar en contra de este sujeto que había declarado también públicamente que estaba en su hotel durante todo el tiempo que ocurrió todo esto. Entonces no hay siquiera una pista, creo, para poder dar con el que ha disparado contra estas dos personas y ha dejado a más de una decena de heridos. Sin embargo, y sin el afán de querer hacer ningún tipo de conjeturas, ya estamos más o menos viendo por dónde va todo esto. La prensa progresista seguramente se nos adelantará y en vez de decir que esto puede haber sido otra vez parte del odio político exacerbado de la izquierda, nos querrán meter el cuento como lo hicieron con Charlie Kirk, más bien diciéndonos que Charlie Kirk era el problema.
Y no el asesino que, ante su intolerancia, ante no poder controlar el hecho de que alguien podía hablar con la verdad, pues la izquierda, su accionar siempre ha sido violenta. Pero los medios de comunicación eso no lo dicen. Nos tildan a nosotros de odiadores, pero a los que asesinan, a los que golpean, a los que agreden, a ellos los ponen siempre como víctima. Yo no tengo una bolita mágica para predecir el futuro, pero casi le puedo asegurar que una vez teniendo la información de que era vicepresidenta del Club Republicano de la Universidad de Brown, los principales medios de comunicación serán los primeros en empezar a tergiversar la situación esta. Y en vez de poner a esta muchacha cristiana como la víctima de un sanguinario demente, créame, la van a poner a esta muchacha del otro lado del banquillo. Y así como no tuvieron siquiera un poco de delicadeza, de humanidad para referirse a Charlie Kirk como que él era el culpable porque era el que distribuía odio, confrontación, así también van a hacer con esta muchacha. ¿Sabe cuál es el propósito de los principales medios de comunicación cuando tratan de hacer siempre esta narrativa? Decirle a los estudiantes y a los activistas de derecha, conservadores, republicanos, que mejor se callen, porque si no, ese va a ser su futuro. Y es por eso que no podemos permitir que esta mentira o estas narrativas de estos principales medios de comunicación se propaguen. Habrá que mostrar cuál es la verdad. Pero sobre todo, usted que está de este otro lado de la pantalla, también tendrá que tomar acción. Ya basta de estarle siguiendo la corriente a los principales medios de comunicación que mienten, tergiversan, engañan, falsean. La decisión siempre va a estar en usted. Apague el televisor o por lo menos cambie la programación basura que ofrecen. Hay alternativas. Siempre lo he dicho. Si usted no tiene para poder colaborar con $1 a periodistas independientes o a lo alternativo a los principales medios de comunicación, con que usted comparta, por ejemplo, este contenido, es más que suficiente. Muchas personas no tienen tal vez ese $1 para poderlo compartir, pero sí pueden compartir de forma gratuita, porque eso no le requiere nada, para que así se llegue a más personas. Hay que identificar la mentira, pero también a los mentirosos. Le decía que antes de pasar al segundo hecho, creo, más grande del fin de semana, y es que también en Sydney, Australia, otro tiroteo. Otras personas mal de la cabeza. Se estaba celebrando un evento de Hanukkah en una playa, Bondi Beach, allá en Sydney, Australia. Gente joven que simplemente estaba en la playa disfrutando o celebrando lo que es su tradición. Y 2 sujetos. Y todo esto está grabado. Las personas tuvieron la oportunidad de grabar a estos pistoleros, armados con rifles. Se dice que son padre e hijo. Lamentablemente, mire, ¿sabe cómo es tan pusilánime, tan cobarde la prensa progresista, que es aliada de la izquierda internacional? Que son los que promueven la migración o la invasión migratoria masiva y descontrolada, sobre todo de países islámicos. No tienen la hidalguía, no tienen el valor de hablar del multiculturalismo, de esta agenda de importación de votantes, de esta agenda de irrupción cultural, porque se les cae el teatrito. Ya hemos visto quiénes son en imágenes. Han disparado a matar. No eran amateurs. Y todavía no se atreven a hablar de quiénes son los que han perpetrado. Qué curioso, ¿verdad? Qué casualidad. 2 personas simplemente se despertaron ese día y agarraron rifles, municiones. ¡Oh, y qué casualidad! Estaban caminando por la calle y se encontraron con un evento judío. Sí, estaban celebrando ahí la tradicional Hanukkah, es una fiesta que tienen los judíos. Y ahí estaban caminando ellos 2 y dijeron, oh, esta es nuestra oportunidad y vamos a ver a quién nos llevamos. Y la gente, estos mismos medios de comunicación, con los gobernantes que también son socialistas,
nos quieren ver siempre la cara de estúpidos. Como si no supiéramos que lo que han importado, lo que han traído, o lo que han permitido que salga, lo que no han controlado, pero sobre todo, el ignorar que existe una animadversión de parte de una cultura radical que no ha salido a convivir, sino ha salido a conquistar de toda forma y a cualquier precio. Me estoy refiriendo a la islamización. Las imágenes son más que claras. ¿Por qué te irías tú a un lugar abierto, descampado, y todavía te vas a parapetar en un puente? Se habla de 12 muertos. Y en realidad hay un montón de heridos, que muchos estaban tirados en la calle. ¿Tú crees que solamente fue por un tema de una situación de locura? Que se pararon ahí y dijeron, pues de aquí vamos a empezar a ver cómo es igual. Empiezas a cazar palomas. Y la gente, y tanto la policía, piensa que nos vamos a comer el cuento de que no saben quiénes son. Realmente nos ven la cara de estúpidos. Y están convencidos de que lo somos. ¿Sabe por qué? Porque ya no cuestionamos la autoridad. Porque lo asumimos, gracias a los principales medios de comunicación, que el político siempre nos está diciendo la verdad. Y este es un grave problema. Porque al pasar de los años, lo que en el siglo pasado entendíamos que la libertad tenía que ser celosamente custodiada, porque basta una sola generación de cobardes para que pierdas esa libertad. Los principales medios de comunicación son los principales cobardes. Ya no hacen las preguntas duras. ¿Sabe por qué? Porque si hablas de la inmigración ilegal, ya eres antiinmigrante. Entonces te señalan al canal como antiinmigrante. Si señalas a cualquier comunidad musulmana en cualquier parte de Occidente, ya eres un islamofóbico. ¿Sí? O eres un racista, eres un discriminador. Y por eso son cobardes y pusilánimes los reporteros, los periodistas de los principales medios de comunicación. Porque también prefieren estar a la moda. Quieren todos estos ser siempre moneditas de oro. Y no se atreven a decir la verdad. Y es que no se trata, yo no he visto en el video, ¿sí? No he visto un evento que haya sido al azar. Y no he visto a dos personas, por las facciones además que tengan, y esto puede ser prejuicioso. Puede que sí, puede que no, pero las evidencias, lo que llamamos la realidad objetiva, la experiencia empírica. Se lo voy a poner más facilito. Si camina y se mueve como perro, y mueve la cola como perro, y tiene la cara y el hocico como el perro, y además ladra como perro, pues casi lo más seguro es que ese animalito que camina por la calle es un perro. ¿Verdad? Y si usted ve en un paso por allá en África, de esos tours que hacen, y se ve un animal que ruge como tigre, o más bien, como león, tiene el color de un león, y vive en manada con leonas como un león, pues casi es más seguro que sea un león. Y usted no va a ser tan estúpido de irle a dar la mano, ¿verdad? Esto llamamos la realidad objetiva. Y además, una experiencia empírica. Pero hay gente que es capaz de ir a darle la mano al león, aun sabiendo lo que le puede pasar. ¿Por qué? Porque en su mente es tan buenito que cree que hablándole con cariño, que hablándole con amor a un animal salvaje, pues entonces no le va a pasar nada. Lo cierto es que esta agenda globalista, al haber importado y esto es un plan premeditado desde la Organización de las Naciones Unidas, igual que del Foro Económico Mundial, lo que están provocando es uno de sus objetivos, que se cumplan, que es la irrupción cultural. No me lo estoy inventando yo, ellos lo han dejado por escrito. Ahí puede revisar usted los libros de Klaus Schwab, del Foro Económico Mundial. Revise también
¿Cuáles son sus 8 predicciones antes del 2030? Ellos hablan de 1,000 millones de inmigrantes. ¿Cómo es eso de que 1,000 millones de inmigrantes se van a ir directamente hacia Occidente? Nomás porque ellos lo dicen. Ya le planteé la anterior semana. ¿Qué mega tsunamis, qué mega terremotos hemos tenido en el continente sur, en los países de tercer mundo, como para que emigren todos de golpe? No, no ha habido nada de eso. Pero sí ha habido malos gobiernos, malas administraciones, exceso de préstamos, y ahí tienes a la gente, en la podredumbre. ¿Quiénes son los que han beneficiado con estos créditos? Son los que sabían lo que iba a pasar. Ahora, eso digamos hace una década, o tal vez un poco más. Esto se ha ido acelerando gracias también a la manufactura de la pandemia del COVID-19, y ellos también lo sabían. Esto no es una teoría de conspiración, son los hechos. Y usted me dirá, pero Freddy, estamos saltando directamente de lo que ha pasado en Sydney, Australia, y lo estamos mezclando ahora ya también con todo esto de la agenda globalista. Pues todo tiene que ver. Parece mentira. Y parece tan lejano como el otro a un costado del continente, pero revise los hechos que está pasando. Al volver de la pausa, yo le voy a ir hablando de datos que me parece muy importantes mencionarlos. ¿Qué está pasando en los Estados Unidos? Pero en gran parte del mundo. Y la gente prefiere, mire, vamos a cerrar los ojitos y no hemos visto nada. Y total, no me afecta a mí, por ahora. Yo estoy tranquilo, mi vida está feliz. No. Hay mucho que tenemos que darle una revisión. Y después que no le cuenten que así más o menos fue el proceso. No, se lo estoy contando desde ahora. Y esto se lo vengo diciendo a la gente hace más de 5 años. Tenemos que abrir los ojos para ver cómo muchos de estos eventos van a ir aumentando. Ahora mismo que estamos entrando a la celebración más grande, o una de las más grandes de los cristianos, que es la Natividad, el nacimiento de Jesucristo, ya estamos viendo cómo el radicalismo islámico no está permitiendo que se realicen estas celebraciones. En Alemania, en Bruselas, ni hablar de España, menos el Reino Unido. Aquí tan cerca como Canadá ya ni siquiera permiten que se hable de Navidad. Aquí en los Estados Unidos hay ciudades gobernadas por musulmanes que no te permiten siquiera decir la palabra Navidad. Y estamos en Estados Unidos, la cuna también de la civilización occidental, basada en el cristianismo, pero gravemente amenazada hoy por este proceso de islamización. Vamos a la primera pausa, ya regresamos con más. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde, usted puede ser parte de este programa. Escríbame en Facebook a Freddy Silva Ayala. En Instagram, Freddy Silva 80. Me encuentra como Freddy Silva TV en TikTok, en YouTube y también en X, antes Twitter. Le agradezco mucho que me ayude a compartir mi contenido. También lo invito a que ingrese a www.loramediatv.com. LoraMediaTV.com, un espacio donde no solo va a encontrar este programa, sino información objetiva, haciendo periodismo objetivo. www.loramediatv.com, loramediatv.com. Y más información, le decía antes de irme a la pausa, hay un dato muy interesante que usted debe analizarlo, y es que el director del FBI, Kash Patel, ha anunciado que 5 miembros de un grupo extremista pro-palestino fueron arrestados en relación con un supuesto complot para llevar a cabo atentados coordinados en Los Ángeles en la víspera de Año Nuevo. La amenaza terrorista inminente y creíble contra 5 lugares de Los Ángeles provino de miembros radicales de una rama del Frente de Liberación de la Isla Tortuga. Es lo que afirmó Kash Patel en una publicación. Adicionalmente a ello, 4 de los sospechosos fueron detenidos en el Valle de Lucerne, en el desierto de Mojave, donde los extremistas presuntamente estaban probando explosivos improvisados. Un quinto fue detenido en Nueva Orleans mientras planeaba otro atentado.
Aún no se han anunciado cargos. Los arrestos fueron reportados inicialmente en Fox News. El capítulo de Los Ángeles ha publicado fotos en su Instagram de sus miembros ondeando banderas palestinas y blandiendo un cartel que dice «Muerte a ICE». Isla Tortuga es un término indígena que designa el continente norteamericano y que ha sido apropiado por Black Lives Matter y otros grupos activistas de izquierda. Este TILF de Los Ángeles ha calificado al gobierno de Estados Unidos de imperio estadounidense ilegal y ha exigido una Palestina libre, un Hawái libre y un Puerto Rico libre, entre otras publicaciones de Instagram. Liberar al mundo del imperialismo estadounidense es la única manera de lograr un futuro seguro y pacífico, declaró el grupo. Después de una intensa investigación, el Departamento de Justicia, trabajando con nuestro FBI, evitó lo que había sido un complot terrorista masivo y horrible en el Distrito Central de California, Condado Orange y Los Ángeles, es lo que ha publicado la fiscal general Pam Bondi. También el Frente de Liberación de la Isla Tortuga, un grupo de extrema izquierda, pro-palestina, antigubernamental y anticapitalista, se preparaba para realizar una serie de atentados con bombas contra múltiples objetivos en California a partir de la víspera de Año Nuevo, es lo que dijo Bondi. El grupo también planeaba atacar a agentes y vehículos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Este fue un esfuerzo increíble de nuestras fiscalías federales y del FBI para garantizar que los estadounidenses puedan vivir en paz. Seguiremos persiguiendo a estos grupos terroristas y llevándolos ante la justicia. Los arrestos fueron reportados inicialmente por Fox News. ¿Se da cuenta? Mucha de la gente a la cual nosotros hemos considerado personas que estaban buscando una oportunidad y refugio, y además han sido beneficiadas con asilo, y quién sabe qué otro tipo de beneficios, ahí están, preparando atentados. Y es que parece mentira, pero nosotros nos cegamos ante la realidad, y esto gracias también a esta mentira y cuento formulado desde la izquierda radical en el Partido Demócrata, de que cualquier inmigrante, pues, tiene que ser bienvenido. Y cualquier inmigrante tiene derecho de estar aquí. Imagínense esa tontería. Como si inmigrar a un país fuera un derecho. No se confunda. Usted puede hacer la solicitud y ese puede ser su derecho de pedir. Pero existe una discrecionalidad y además la soberanía de cada nación de decirle, hey, usted no puede entrar. Y si usted una vez entrado todavía se porta arrogante y busca la forma de cómo imponer su cultura o busca cómo atentar contra ciudadanos de la tierra donde se supone ha ido a inmigrar, pues usted ha perdido todo tipo de derechos. Es más, nada le tendría por qué garantizar algún tipo de derecho. Se está yendo a violentar la paz, la integridad. ¿No? Y es ahí donde nosotros no podemos seguir siendo víctimas de este socialismo internacional. Ya basta con esto. Afortunadamente, y esto quiero solamente traer a colación, afortunadamente, así como hay malos gobernantes como los estados demócratas y sus politiqueros, afortunadamente hay estados y gobernadores como el de Florida, Ron DeSantis, que hace unos días nada más ha designado a la Hermandad Musulmana y a CAIR como organizaciones terroristas extranjeras, siguiendo el ejemplo de Texas. Le decía, y es más, en este programa también hemos hablado cuáles son los intereses de la Hermandad Musulmana, que no necesariamente son solo llegar a un país y adaptarse a su cultura, adaptarse a sus tradiciones, no. Esa no es la intención y ellos lo tienen por escrito en el proceso de islamización. Dice aquí, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha calificado a la Hermandad Musulmana y al Consejo de Relaciones Estadounidenses Islámicas como organizaciones terroristas extranjeras. Eso fue en una orden ejecutiva de la pasada semana, apenas después de que el gobernador de Texas hiciera lo mismo. DeSantis compartió el memorando completo con su sello de aprobación en su cuenta de X, que dijo sería eficaz inmediatamente. Por la presente se ordena a las agencias de Florida que tomen todas las medidas legales para prevenir actividades ilegales por parte de estas organizaciones, incluidas la negación de privilegios o recursos a cualquiera que brinde apoyo material. En la orden ejecutiva, DeSantis firmó sin pruebas, o más bien afirmó, según este artículo,
que la Hermandad Musulmana, un grupo islamista sunita transnacional fundado en Egipto, con ramificaciones que han sido vinculadas a ataques violentos pasados, estaba intentando establecer un califato islámico mundial y lo acusó de tener vínculos directos con Hamas. DeSantis también afirmó que CAIR, uno de los grupos musulmanes de derechos civiles más grandes de Estados Unidos, fue designado como co-conspirador no acusado como parte del mayor caso de financiamiento del terrorismo en la historia de los Estados Unidos. CAIR ha negado repetidamente tener vínculos financieros con Hamas o cualquier otro grupo terrorista, según este artículo. El 18 de noviembre, el gobernador de Texas, Greg Abbott, también calificó a CAIR y la Hermandad Musulmana como organizaciones terroristas extranjeras. La orden de DeSantis repite casi textualmente la de Abbott, salvo por la afirmación del líder de la Estrella Solitaria de que las organizaciones islámicas buscaban imponer la ley Sharia en Estados Unidos y establecer el dominio del Islam en el mundo. Y claro, cuando uno lee estos artículos, a veces uno piensa, ¿no? O sea, parece que fueran medios conservadores y en su afán de tratar de ser imparciales, pues hacen afirmaciones como esta, ¿no? Dice, a salvo la descarada afirmación. Y es que no es que sea una afirmación descarada. Descarado es no decir la verdad. Descarados son los principales medios de comunicación que por esto de la corrección política, o por el buenismo, o por la empatía, o por el tema de inmigración, no se califique a los que vienen como malos extranjeros a cometer cosas malas. No es una exageración decir que estos islamistas radicales vienen a imponer la Sharia y establecer el dominio del Islam del mundo. No es una exageración. Para nada. Solamente basta ser un poquito perspicaz y además ser un poquito más inquieto, más curioso, porque los datos están ahí. Revise con mucho detalle. Primero vayamos viendo. Se lo he planteado en distintos ejemplos, pero póngase siempre para usted hacer un ejercicio de actitud crítica constantemente por lo que recibe de información para si realmente está recibiendo información. Vamos a ver. ¿No le parece curioso que todos estos islamistas que han ido a Portugal, España, Francia, Alemania, Suecia, Canadá, parte de aquí en los Estados Unidos igual, ¿no le parece curioso que cuando dicen que van a solicitar asilo por cualquier cosa que esté pasando en su tercermundista país, siempre busquen esos países que le he mencionado? No sé. A ver, mucha gente cuando emigra de cualquier parte de Sudamérica o Centroamérica, generalmente busca el norte porque sabe que hay grandes comunidades hispanas y entre hispanos el común que tenemos es la lengua y algunas veces ciertas tradiciones y costumbres o también la religión. Pero entonces hay ciertas cosas en común que nos pueden unir. Y algo que es realmente maravilloso, por ejemplo, en nuestro continente americano, es que si tú sales de México y por alguna situación vas a vivir a Argentina, tan lejos como Argentina, el idioma va a ser una ayuda. Tu religión también es parte de eso. Y hay ciertas tradiciones y costumbres que no nos hacen uno tan lejano del otro. Entonces hay algo que es bastante fuerte que nos une. Y eso mismo ha pasado en ese fenómeno migratorio durante más de 60, 70 años, en donde han venido en más cantidad, han establecido en los Estados Unidos su comunidad. Entonces, eso es una fortaleza. Entonces, por lo general, uno busca también lugares en donde va a ser relativamente menos difícil la subsistencia. Lo mismo que durante la crisis del 98, del 99, del 2005, del 2008, la gente ha ido migrando, por ejemplo, a España. Los países que más han exportado su población estaban las de Bolivia, la de Perú, igual que la de Ecuador, también la de Colombia. Y en España se veía un montón de gente viviendo allá.
¿Por qué escogían España? Porque de alguna manera iba a ser relativamente menos difícil por la cultura y por el idioma. Ahora mi pregunta es otra vez retórica, pero pues usted también yo creo que ya se va dando cuenta del análisis. ¿Por qué esta gente islámica, que tiene otra tradición, que se rige por otras leyes, por qué eligen venir a un lugar que es todo lo contrario? Amamos el jamón, nos encanta el cerdo en distintos tipos de platos. A ellos no. Nosotros somos cristianos y hay una gran variedad. Podemos ser ortodoxos, católicos, evangélicos y hay muchas ramas. Pero creemos en Cristo, no en su profeta. Leemos la Biblia. Hay también variedades de la Biblia y todo, pero ese es nuestro libro referente, no es el Corán. ¿Por qué irías a buscar a naciones donde pues no son ni tu cultura, no hablan tu idioma, ni siquiera son tu religión? ¿Por qué no optar? Porque también la gente dice, pues la mayoría de esos países son tercermundistas. Ok, yo jamás pensaría en ir a Irán, no, ni hablar. O cualquier otro de esos países. Y seguramente mucha gente que sabe que ahí está mucha parte de los terroristas, pues tampoco quisieran ir. Pero ¿acaso no hay elecciones de naciones ricas? Emiratos Árabes Unidos, Dubái, Abu Dhabi, no sé, toda esta gente donde tiene pues ingentes cantidades de dinero. Hablan su idioma en parte o igual comparten su religión, sus costumbres, su sharia, que es lo que tanto aman. ¿Por qué Occidente? Porque existe un proceso de islamización. No se engañe, no se confunda y no se deje confundir. No es ser ni una persona que está con islamofobia. Usted no es racista, usted no es discriminador. Simplemente estamos analizando la realidad cruda. Vienen a cumplir con este proceso de islamización. Ese es su propósito. Que no lo quieran ver otros, pues qué tristeza, ¿no? Pero a lo que nosotros vemos y vamos uniendo cabos, vamos uniendo piezas del rompecabezas, es muy claro que esto es parte de un proceso de islamización. Y ellos mismos también. Revise las declaraciones de los mismos musulmanes. Ellos son de los que se afianzan rápidamente con todas las políticas de izquierda, porque eso es lo que les permite llegar al poder. Un claro ejemplo para que usted vea la destrucción o lo destructivo de esta cultura, Irán, el siglo pasado, una región relativamente próspera, con petróleo, con tecnología, con mujeres libres, sobre todo niñas yendo a las universidades, mujeres siendo empresarias. Menos de un siglo. Puede revisar usted la historia. No es una exageración. Hay mujeres que prácticamente son esclavas de los hombres. Pero han encontrado la forma de suavizar esta palabra y han encontrado que es una parte del cumplimiento de su religión. Pero esto no deja de ser un abuso, o por lo menos lo que nosotros entendemos como cultura occidental, donde existe una gran, pero gran liberación por la mujer. Y no solamente porque se le ha dado, sino porque se lo han ganado. Y parece que la gente simplemente, sobre todo el activismo radical de izquierda, no ve lo que ha pasado en los países que han sido tomados por la cultura islámica. Y eso quieren para nosotros. No es una exageración cuando los gobernadores de DeSantis o Abbott de Texas ven la amenaza real y la apuntan y la señalan. Y no se trata de un señalamiento descarado, sin bases o sin fundamentos. Sin bases y sin fundamentos es lo que hacen los principales medios de comunicación que saben que son parte de la agenda globalista y que quieren precisamente esta exportación del islamismo o el proceso de islamización, porque ellos lo que buscan es el enfrentamiento constante. Ellos necesitan tener guerras civiles en lo que va antes de que termine el 2030, lo que llamamos irrupción cultural. Quieren tener sociedades confrontadas. Ellos necesitan tener esto para poder gobernar. Es más, nos quieren tener tan distraídos, y vamos a llegar a ese punto, le guste o no a usted creerlo,
donde nos van a decir que como no somos capaces de afrontar como sociedades y como estados-nación, no somos capaces de solucionar esos conflictos que ellos están provocando, entonces es necesario que para estos temas globales, porque como va a ser esto que está pasando o que ha pasado el fin de semana en Sydney y lo que va a venir en lo que va de este mes en otras partes de Occidente con la celebración de la Natividad, va a seguir alimentando esta idea de la agenda globalista de que los estados-nación no son capaces de gobernar y no son capaces de controlar las sociedades. Por ello se necesita una entidad supranacional que pueda afrontar problemas globales. Ya tienen la estructura de la nueva gobernanza mundial. No se equivoquen, no es que van a nacer o que van a venir y que van a hacer. No, ya lo tienen hecho. Está ante nuestros ojos. Las Naciones Unidas fungen como ese nuevo orden mundial, esta nueva estructura de gobernanza mundial, que ahora está dirigida por los chinos. Y está siendo ejecutado este plan desde Europa. Van a transferir, o la idea es que después del 2030, ahora para el 2045, la idea es transferir la hegemonía económica y militar de América, de Estados Unidos, para China. Y van a tener un lapso de 10 a 15 años para que ese proceso transitorio primero pase por Europa, pero después igual se la van a entregar a China. Esa es la idea. Ellos lo han planteado igual. Y va a empezar a escuchar casi constantemente de las maravillas de China, al punto que los principales medios de comunicación van a establecer la narrativa de que ya no existe el sueño americano, que ahora existe el sueño mandarín o el sueño chino, para ir hacia allá. Sin mencionar, claro, que dentro de toda esa capital tecnológica que ahora tienen, o muchas capitales tecnológicas que hay en China, existe una cárcel invisible que está a través de lo que llaman el control social. Pero te van a seguir diciendo que es allá donde hay que emigrar, que es allá donde hay que invertir, es allá donde quieras soñar. Pero la pregunta es, nosotros que amamos nuestra cultura occidental, ¿por qué tendríamos que renunciar a lo que se ha construido de este lado del mundo? Uno, ¿por qué tendríamos que aceptar las tradiciones islámicas si no son propias nuestras? Y no es islamofobia, no es racismo, no es discriminación. Simplemente que para nosotros eso no es compatible. No es compatible su sharia. Por eso hemos elaborado este lado del continente casi mucho basado también sobre los principios romanos o de las leyes romanas. Casi todos basados en la república. No en la sharia. No es compatible. Y tendremos que hacer prevalecer esto para que nos entiendan desde la agenda globalista, que somos naciones soberanas, que somos pueblos soberanos y que no vamos a simplemente levantar las manos. Y no podemos dejar esto en manos de los politiqueros, porque ellos ya han encontrado la fuente de dinero que les va a dar cierta tranquilidad, porque son pequeños grupos a los cuales les pueden dar y los pueden inundar de dinero. Al punto que mucha de esta gente incluso va a tener la opción y el privilegio de vivir en lugares en donde ni siquiera les va a afectar los choques culturales. Y lo que se viene, tarde que temprano, es la digitalización de la moneda. Imagínense si antes, hasta este siglo XXI, los gobiernos de forma ilegal, o más bien ilegítima, aunque puede ser legal, han estado imprimiendo dinero falso. Han estado ellos mismos creando los problemas sociales. Se han estado robando el futuro de sus sociedades. Ahora que ven, y ojo, y necesitaban imprimir dinero. Estos sinvergüenzas necesitaban imprimir el dinero. Ahora imagínense una sociedad donde el gobierno no necesita la autorización de nadie para inventar dinero digital. Y ya lo están haciendo. Se crean una moneda digital, se abren una cuenta en la computadora, introducen los datos de una persona y a esta persona le dicen si le pueden dar o no dinero. De la nada, porque ya no necesitas imprimir dinero. Puede ser orwelliano lo que le estoy diciendo y tal vez puede caer en teoría de conspiración. Pero créame, ya no hay teoría. Hay puras conspiraciones en contra de la humanidad que se están ejecutando hoy. En este mismo lunes,
15 de diciembre de 2025, hay naciones que ya lo están ejecutando. Y están yendo todos por el control mundial, a través de las tecnologías que lo están permitiendo. La gente abraza la tecnología pensando que no es la cárcel futura o la cárcel actual en la que estamos viviendo. Pero créanme, ya vivimos en cárceles virtuales. Su primera cárcel, aunque usted no se haya dado cuenta, son sus redes sociales. Es su teléfono. ¿Usted piensa que es gratuito? No lo es. ¿Por qué? Porque usted es el producto. ¿Y sabe qué es lo más grave? Usted no sabe quiénes son. Yo no sé quiénes son ellos. Pero ellos saben todo de nosotros. Desde que nos levantamos, si tomamos o no café, té, algún mate, qué comemos, qué vestimos, qué talla somos, cuánto de alto estamos, cuáles son nuestras visitas al médico, qué medicina tomamos, cuánto tiempo estamos en el celular, si nos gusta un zapato rojo. Todo lo saben, pero nosotros no sabemos nada de ellos. Y vivimos en una dependencia, en una jaula con estos dispositivos, nos guste o no hablarlo de ello. Lo malo es que con el pasar del tiempo y más acumulación de data, ellos saben todo y saben cómo manipularnos y cómo manejarnos. Y tarde que temprano, cuando ya las piezas estén armadas, nos van a simplemente sorprender. Y otra vez, no es una exageración y no es una mentira. Ya se está ejecutando. En China, solo para que usted lo revise, a la gente le hacen reconocimiento facial todos los días. Y si es un buen ciudadano y cumple con todos los requisitos, le regalan dinero cada mes. Y su transporte, su comida, su techo, su vestimenta, todo. Pero ahí usted que se oponga a su gobierno. Ahí de usted que empieza a decir algo que no le gusta a su gobierno. Simplemente lo eliminan del sistema. Y peor aún, imagínense que el sistema se dañe y sin querer se eliminen números, que están eliminando personas. ¿Cuánta persona hoy no hay en la calle en China que no está siquiera registrada en el sistema y han sido eliminados del sistema? ¿Vamos para mejor? ¿Somos una mejor sociedad? Habrá que pensarlo. Habrá que replantearlo. Pero todo esto que viene es parte de esa agenda globalista. Todos estos puntos que a diario le vengo diciendo es para que usted vaya analizando. Yo entiendo que mucha gente está comprometida con su trabajo, con su familia, con sus obligaciones. Y tal vez le queda muy poco tiempo para poder hacer análisis geopolítico. Pero es importante que también despierte. Porque a la final, ese único voto que determina la democracia, ese único voto puede cambiar las cosas. Y todavía aquí en los Estados Unidos, todavía, más o menos, eso funciona. Pero si nosotros no reaccionamos, vamos a seguir entregando nuestro voto a nuestro carcelero y además vamos a estar felices por ello. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan visto y escuchado. Antes de irme, permítame leer este extracto de la palabra. En aquellos días, mientras Jesús enseñaba en el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo y le preguntaron: ¿con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les respondió: yo también les voy a hacer una pregunta, y si me la responden, les diré con qué autoridad hago lo que hago. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos pensaron para sus adentros: si decimos que del cielo, él nos va a decir, entonces, ¿por qué no le creyeron? Si decimos que de los hombres, se nos va a echar encima el pueblo, porque todos tienen a Juan por un profeta. Entonces respondieron: no lo sabemos. Jesús les replicó: pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago lo que hago. Mateo capítulo 21, versículo 23 al 27. Tengan un bendecido resto de jornada y, como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.